clasificación e indicaciones. Vamos a ver la importancia, definición, objetivos, características, clasificación, cuidados, genes especiales, complicaciones, algún caso clínico y la biografía. Muy bien. Entonces, ese es el caso de un paciente que ingresa al hospital con una peritonitis. Entonces, en pacientes con peritonitis es importante Todavía no pasa, pues. el drenaje, dejar drenes. Y eso permite, en cierto modo, eliminar secreciones que pueden producir accesos residuales. Un ejemplo de la utilización de los drenes en el caso de pacientes hospitalizados con peritonitis es importante. La utilización de drenes como parte del tratamiento, sobre todo en peritonitis generalizada. Otro ejemplo de la utilización de la importancia de drenes son en caso de accesos. Este es un paciente que ingresa con un acceso a nivel del hombro derecho, izquierdo, disculpen, el hombro izquierdo. Se ve ciertas características que está fluctuante, es doloroso y se comienza a hacer la infiltración para hacer el drenaje. Entonces, una de las indicaciones de colgar drenes y hacer drenaje y colocar drenes son los accesos. Los accesos, ¿eh? Primero se infiltra. Una vez que se ha infiltrado, se busca la zona de declive. Se busca la zona de declive del acceso. Entonces, acá tenemos en el paso 1, tenemos un acceso a nivel del hombro izquierdo. Se comienza a infiltrar, como hemos visto en la clase de ayer, con una jeringa en este caso, con una jeringa de tuberculina. Se colocó la anestesia y después se hace una incisión. ¿Dónde se hace la incisión? En la zona de declive. En la zona de declive. Siempre buscar una zona de declive que nos permite la salida de la secreción. Como vemos acá, se realizó una incisión y se continúa con el drenaje del acceso, de la colección. Segundo paso, para ayudar que ese drenaje sea total y adecuado, en algunos casos se utilizan unas pinzas, una pinza tipo Kelly. Esta pinza tipo Kelly permite, en algunos casos hay tabiques y esos tabiques se pueden dilatar o romper a través de esa Kelly. Porque en algunos casos, si no hacemos ese procedimiento, vuelve a coleccionarse pus en el acceso. Entonces, siempre que terminemos de drenar, hay que a través de una Kelly buscar que no haya tabiques dentro del acceso. Parte final, ya se coloca un drain. Este es un drain, una mechita en algunos casos, que va a permitir el drenaje de la colección que se ha quedado. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna duda? ¿Doctores? Doctor, está todo claro. Está claro, ¿eh? Doctor, ese tren es laminar, ¿no, doctor? Sí, este es un tren laminar, ¿eh? Esto es lo que vamos a hacer constantemente, lo que vamos a hacer durante el serum, ¿eh? Vamos a hacer esto, ¿eh? Obviamente no se olviden, esto es lo más frecuente que viene al serum, como procedimientos menores. Como procedimientos menores es lo que más encontramos, ¿eh? Los accesos, ¿eh? Entonces, ya saben, la clase de ayer se explicó algunos tipos de infiltrado, angular, romboide. Una vez que se ha colocado la anestesia, en un primer momento se hace un abón a nivel tejido celular cutáneo, posteriormente se hace una infiltración más profunda en las capas del tejido muscular, dependiendo del acceso, y después, este es creo que un punto, después que se coloca la anestesia para evitar el dolor, es importante el dolor, para poder trabajar también, acá ve estas dos teorías concuerdan.
hemos visto el manejo del dolor a través del anestésico, ahora vemos el tratamiento, en este caso de una patología tipo acceso. Cuando vamos a drenar el TIC, el dato importante es que cuando hagamos la incisión, ubiquemos con una incisión, en una zona de declive con un bisturí número 20, número 15 o 11. Hoja, o sea, este bisturí tiene un mango. ¿Estamos de acuerdo? El mango es 3. Y la hoja de bisturí tiene que ser 11 o 15. ¿Cuál es la ventaja? Que esta hoja de bisturí tiene una punta fina. Es menos menos roma. Entonces, esto va a favorecer hacer la incisión. O sea, la diferencia entre una hoja de bisturí número 11 y una 20 es que la 11 termina casi en punta. Y eso favorece para hacer las incisiones en superficies pequeñas. En cambio, cuando va a hacer la paratomía, el tipo de hoja de bisturí es número 24 o 20. Entonces, cuando voy a realizar un drenaje de un acceso, tendría que utilizar de preferencia, si no tengo, tendría que adecuarme, tendría que ser una hoja de bisturí número 11 o 15, que termina en punta y es más fácil y más asequible para estos tipos de patologías. ¿Y dónde realizo la incisión? A nivel de la zona de declive. ¿Y cuál es la zona de declive? Donde está más flogótica. Palpo el acceso, donde veo que está más remitente, así como el globo de carnaval, voy palpando, y donde veo que está más remitente, más flogótica, ahí hago el drenaje. Un dato, cuando hay accesos perianales, lo que han llevado cirugía general, hay una patología a nivel de la región anal, que son las fístulas, fisuras y accesos. El drenaje es de preferencia, debe hacerse cerca a la zona anal, para que tal forma que mayormente los accesos tienden a formar fístulas. Entonces, la idea es drenar cerca a la parte perianal, ¿eh? En este caso, cuando hacemos un acceso, siempre buscar la zona de declive. Y después ya se procede a hacer el drenaje. Con una gasita se trata de aplastar, bordeando la zona donde hemos hecho la incisión. Y este es el otro tip. Es a través de una pinza Kelly o mosquito, tratar de buscar tabiques. En algunos casos, estos accesos tienen tabiques. Y a través de esas pinzas, rompemos esos tabiques. Si no, se va a volver a llenar. Y después ya ponemos el drain laminar como una alternativa para el tratamiento. Aparte del antibiótico, dependiendo, si pensamos en gram positivos, le damos cefalosporina de primera generación o penicilinas. Si vemos que hay anaeróbicos, damos lincomicinas, ejemplo, clindamicina. También podemos darle metronidazol como alternativa para anaeróbicos, ¿sí? Y después colocamos la gasita a presión, que es importante. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Se entendió cómo realizar un drenaje en un acceso? Esto sería la aplicación, ¿sí? La idea es esa, que la teoría tenga la aplicación, ¿sí? Más que teoría, yo creo que la aplicación es la importancia. ¿Cuándo voy a utilizar drenes? ¿Cuándo voy a drenar? ¿Sí? Un ejemplo clásico son los accesos. Y esos son más o menos, estos son los 6 pasos que hay que seguir para drenar cualquier acceso que se nos presente durante el internado, durante el SERUN, ¿sí? O recuerden que cuando terminamos la universidad del pregrado somos médicos cirujanos. Entonces, ese título de cirujanos nos abre un abanico de procedimientos. Y uno de los procedimientos que tenemos que realizar son el drenaje de accesos. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda, por favor?
¿Todo claro? Doctores, ¿todo claro? Sí, doctor. Bien, muy bien, gracias. Ya. ¿Qué es el drenaje? Todos son muestras de heridas. Esta es una herida contaminada, una herida operatoria contaminada, una herida por mordedura, un drenaje de un acceso perianal, un drenaje torácico, el paciente que vimos al inicio de una peritonitis. En todos ellos hay que hacer un drenaje. ¿Pero qué es el drenaje? Es la acción que tiene como finalidad eliminar líquidos, secreciones naturales o patológicas de una herida, de un acceso, de una cavidad, en este caso cavidad peritoneal, a través de un dren. Eso sería drenaje. Para hacer ese drenaje, siempre utilizamos drenes, que son herramientas quirúrgicas que nos permiten visualizar la secreción. A través de un dren podemos controlar las características de la secreción. En este caso es un drenaje bilioso, en este caso es un drenaje purulento. Hay ciertas características. Al eliminar estas secreciones nos permite la cicatrización. Es importante. Reduce el riesgo de accesos residuales, que continúe la infección. Y sobre todo en heridas, previene las complicaciones postoperatorias. Entonces, ese es el objetivo de los drenes. Permite controlar las secreciones con sus características, promover la cicatrización de las heridas, del tejido, reduce el riesgo de infecciones y accesos, y las complicaciones sobre todo, si hablamos de cirugía. Ahora, estos drenes tienen ciertas características que deben ser flexibles, los drenes deben ser flexibles, no pueden ser rígidos, porque al ser rígidos pueden lesionar estructuras, llámese intestino, llámese el colon, intestino delgado, grueso. Entonces, la característica importante de estos drenes que van a permitir el drenaje de colecciones tienen que ser flexibles, no irritables, que no produzcan un tipo de alergia. En algunos casos se recomienda que sean radiopacos. Importante radiopacos porque nos permiten durante las radiografías ubicar a los drenes, ubicar la posición donde están los drenes. Y con el tiempo no pierda su función, no se deteriore, es importante estos drenes. Y además permite cuantificar. ¿Se ve el puntero, doctores? ¿Se ve el puntero? Doctores, ¿se ve el puntero? Sí, doctor. Ya, en el puntero tenemos un dren y una bolsa. Esta bolsa de colostomía nos permite cuantificar. O sea, acá tenemos el dren Penrose, como decía su compañero antes, que es la que está en la imagen, en el puntero, y ese dren se coloca en una bolsa, Esa bolsa nos permite cuantificar. En este caso vemos que es más o menos cero hemática. Este paciente que está en la imagen es un paciente politraumatizado, con trauma torácico y trauma abdominal. En este caso se ha puesto un dren. ¿Qué tipo de drenaje será el que está indicando el puntero, doctores? ¿Qué dren está acá? ¿Qué dicen? ¿Dren torácico, Excelente, dren torácico. Y el de acá es un dren Penrose. Uno está en el tórax y otro está en el abdomen. Excelente, muy bien. Ya, ¿cuál es la clasificación de los drenes? La clasificación de los drenes es según la finalidad. Pueden ser terapéuticos, también se llaman por necesidad. Dentro de su finalidad tenemos terapéuticos, profilácticos y de diagnóstico. Según el número, pueden ser únicos o múltiples. Según su mecanismo de acción,
pueden ser pasivos o activos. Y según la salida, por dónde sale el DREN, si sale por la misma herida o por contrabertura. ¿A qué se refiere contrabertura? Porque no sale en la misma herida, sale en otra ubicación anatómica. Entonces, estos son 4 formas de clasificación de los drenes, según su finalidad, según su mecanismo de acción, según el número y según el punto de salida de los drenes. Como veremos más adelante, vamos a explicar cada uno de ellos. Cualquier pregunta, por favor, me hacen llegar, por favor. Ya. Según su finalidad, tenemos los drenes de seguridad. De seguridad es sobre todo profilácticos, también se conoce, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una apendicitis no complicada y tenemos que por ahí haya una colección o haya un sangrado, que podría darse un sangrado, ¿sí? O una dehiscencia de muñón, que podría darse. Ante la duda, lo coloco por seguridad. ¿Está bien? O sea, tengo una apendicitis no complicada, una apendicitis congestiva, en la cual tengo dudas que ese muñón haya dehiscencia de muñón o haya un sangrado. Entonces le pongo por seguridad. En cambio, el de necesidad o terapéutico es en el caso de un drenaje de tórax. La placa, ¿qué les parece la placa, doctores? ¿Qué imagen les parece? ¿Un hemotórax o un neumotórax? Doctores, ¿qué les parece? ¿Un hemotórax o un Es neumotórax? hemotórax. Hemotórax, ¿sí? Hemotórax, ¿sí? Esta es la imagen característica más o menos de sangre, ¿sí? Porque recuerden, cuando es aire se ve, en otras palabras, como negrito, ¿sí? Negrito. Muy bien. Entonces, en este paciente, para poder drenar esto, necesariamente tengo que colocar un tubo. Si no, no va a salir. No va a salir la sangre, ¿sí? En otras palabras. No va a expandirse el pulmón. Entonces, necesariamente tengo que colocar un drenaje torácico, con su anestésico, con sus puntos, y todo ello. Ya. Y el otro es el DREN terapéutico. Mayormente es cuando hacemos, en cirugía general, cuando hacemos exploración de vías biliares. En este caso colocamos un DRENKER y a través del DRENKER hacemos una colangiografía para ver cómo está el colédoco, el hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común y cuando desemboca en la ampolla de Vater en el duodeno, ¿sí? Entonces, esto es para hacer diagnóstico. ¿Está bien? Entonces tenemos, por su finalidad de seguridad, en otro caso, de repente hemos hecho una anastomosis y por ahí tenemos dudas que esa anastomosis pueda filtrar, puede haber una dehiscencia de la anastomosis, entonces lo pongo por seguridad. En cambio, cuando vemos la necesidad, en este caso terapéutico, es sobre todo en drenajes torácicos. Un neumotórax, hemotórax masivo, en un acceso residual, en una pancreatitis también. Y cuando hacemos colangiografías a través del DRENKER para hacer diagnósticos. Ya, según su mecanismo, pueden ser de 2 tipos. Pasivos funciona por capilaridad o por gravedad. La que más utilizamos, los drenes. El famoso dren Penrose, lo que van a tener que hacer cuando vayan al Serundi. Todos los accesos van a utilizar el dren Penrose para drenar. Una herida contaminada también. Una herida, por ejemplo, una herida que tiene más de 6 horas, en la cual hay secreción, pus. Esa herida no lo voy a cerrar. Una herida contaminada no lo puedo cerrar. Una mordedura canina, cierran la herida. ¿Qué dicen ustedes, doctores? No, a lo máximo, si fuera de grandes dimensiones, trato de afrontar, ¿eh? Y por ahí, si veo que hay colecciones, trato de poner un DREN. Entonces, la que más voy a utilizar por la disponibilidad y por el costo van a ser los drenes Penrose. Y después tenemos los drenes activos. Estos sí trabajan de presión positiva.
va a haber una fuerza. Ya no, acá no va a actuar la gravedad, acá va a haber una fuerza que va a permitir absorción de la secreción. Esta es la imagen más o menos del drenaje activo, donde está el puntero. Ya, los pasivos, como le mencionaban, pueden ser por capilaridad o por gravedad. El más conocido es el Penrose. Otro drenaje es el dren de Kerr. Hay un drenaje pleural que es pasivo también por gravedad. Hay otros que también es activo. En tórax hay dos tipos. Uno que actúa de mayor a menor presión y otro por acción activa. Entonces, el más conocido, el Penrose. El Penrose. Para tengan una idea, cuando sale por el dren, por la herida es, sobre todo en heridas infectadas. Cuando coloco un dren Penrose en una herida, cuando tengo cierta sospecha que esta herida va a infectarse. En este caso coloco. Tiene más de 6 horas, una herida contaminada, una herida en la cual estar expuestos a gérmenes gram positivos, anaeróbicos. Entonces, en este caso, coloco un dren Penrose. Y acá tenemos los drenes de mecanismo activo. Los drenes de mecanismo activos, el problema es que estos son un poco más costosos. Son más costosos, en la cual hay un aumento de presión y por medio de ello van a absorber las colecciones, van a drenar las colecciones. Tenemos desde Jackson Pratt, Redon, Plerovac, la que decía para el drenaje torácico, Hemovac, el que se utiliza para abdomen, para cirugías plásticas sobre todo, para controlar el sangrado. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna duda, por favor? ¿Todo claro? Doctores, ¿todo claro? Todo claro, doctor. Sí, doctor. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, los otros drenes son los drenes según la cantidad, únicos. Entonces, únicos cuando no es una patología compleja. En cambio, cuando tenemos una patología compleja, los drenes pueden ser múltiples, varios a la vez. Por ejemplo, este caso, ¿qué les parece? ¿Drenes múltiples o únicos? ¿Drenes pasivos o drenes activos? ¿Qué dicen, doctores? Pasivo, doctor. Pasivos, muy bien. ¿Múltiples o únicos? Múltiples. Múltiple. Múltiples, excelente, ¿ve? ¿Qué tipo? ¿Drenes Penrose o drenes Hemovac? ¿Qué tipo de dren le parece? Le tendrá el puntero. Penrose, doctor. Penrose, excelente, ¿ve? Ya. Con esto ustedes mismos son. Entonces estos drenes facilitan la secreción. Esta es una cirugía convencional, la convencional que hacemos en una paciente con peritonitis y vemos los tipos de drenes. Entonces un dren pasivo, un dren Penrose, un dren laminar y drenes múltiples. Ya tienen el nombre, el apellido materno, apellido paterno y la chapa de los drenes. Muy bien, excelente. Los drenes son importantes, pueden salvar vidas. Ya, esta es una cirugía laparoscópica. Se ven, esta es una cirugía laparoscópica en la cual se ha hecho, acá se ven los dos puntos. El primero fue una cirugía abierta y esta es una cirugía laparoscópica. En estos casos también se puede dejar drenes. Se puede dejar drenes laminares para evaluar al paciente. Entonces acá el paciente tiene los puntos de la cirugía laparoscópica y tiene los drenes laminares, dos drenes laminares, ¿sí? Que se ubican mayormente en zonas de declive. ¿Cuáles son las zonas de declive? Los parietocólicos y el fondo de saco de Douglas o el retrovesical. Y a través de una bolsita de colostomía se puede cuantificar. Entonces, tanto en cirugía convencional y en cirugía laparoscópica, en ambos casos se pueden dejar drenes. No hay problema. En ambos casos se puede dejar drenes. Muy bien. Ya, eso sí es importante de repente, eso sí también. Ya. Miren, acá tenemos por punto de salida.
Cuando es por la herida, es mayormente en heridas contaminadas. En heridas contaminadas. En cirugía pediátrica también utilizan los, para no ser, como es la pared del niño es pequeña, no conviene hacer varias incisiones. Entonces, el DREN retiran por la herida. En cambio, cuando es por contrabertura, el DREN se ubica en otra zona, en una zona de declive. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte, doctores? ¿Cuándo es por contrabertura y cuándo es por herida? ¿Se entiende, doctores? ¿Sí? ¿Doctores? Sí, Sí, doctor. Sí se entiende. Sí, Muy doctor. bien. Por ejemplo, cuando sean cirujanos, los que van a ser cirujanos pediátricos, como les decía, mayormente los drenes retiran por la herida. Como es una cavidad pequeña del niño, no es necesario hacer varias heridas, ¿sí? En cambio, en un adulto no hay mucha diferencia que hagamos una incisión que permita el drenaje. Muy bien, excelente. Este es un resumen de todo lo que hemos hablado, la clasificación, las características. Muy bien, este es una provincia del Perú donde de repente vayan a hacer el serum. Muy bien, excelente. Ya, ¿qué cuidado debemos tener? Los cuidados, ¿cuáles son los cuidados importantes que debemos? Colocar un dren por declive es importante. Nunca, es importante para que funcionen los drenes. Tiene que ser en declive. Por contrabertura. De preferencia, cuando son adultos, deben ser por contrabertura, para evitar complicaciones, eventraciones en la herida, en adultos especialmente. El trayecto debe ser lo más directo posible. Si, por ejemplo, si he operado el apéndice está al lado derecho. El dren tiene que salir en el lado derecho. Si he realizado una esplenectomía, he sacado el vaso, el dren tiene que salir por el lado izquierdo. A eso se refiere que se debe ser más directo. El trayecto debe ser directo. Conectar, de preferencia, debe ser un sistema al vacío, o sea, en la cual no contamine. Eso sería lo ideal. Un sistema activo y al vacío. Eso sería lo ideal. No tanto el Penrose, para evitar contaminaciones. Pero no siempre se puede, o no se tiene a la mano este tipo de sistemas activos. El cuidado diario y las características del fluido. Es importante ver qué cantidad sale, cuánto sale, si es sangre, si es pus, si es líquido intestinal, si es jugo pancreático, si es jugo biliar. Es importante ver las características del drenaje. Vital, es vital. Ya. Un dato importante. Debe fijarse con hilos no absorbibles. Es importante, porque como van a estar drenes, van a estar una semana, 2 semanas, en algunos casos llegan meses, entonces de preferencia tienen que ser hilos no absorbibles. La pregunta es, ¿qué hilos no absorbibles conocen, doctores? ¿Han hablado de sutura todavía? Doctores, ¿han hablado de suturas? La pregunta. Doctores, ¿han hablado de sutura Sí, o todavía doctor. no? El, Ya. Sí. el caldo, por favor. No, pero no absorbibles, no absorbibles, no absorbibles. Nylon. Nylon, muy bien. Tenemos 2 hilos, no absorbibles y absorbibles. Le voy mencionando. Los no absorbibles tenemos el nylon, la seda, el lino, el polipropileno, ¿sí? Hay unos que son de origen natural y otros de origen sintético, los no absorbibles. De origen natural tenemos el lino y la seda. Son multifilamentos. En cambio, los de origen artificial o sintético son el nylon y el prolene, que son monofilamentos. ¿Qué ventajas de uno del otro? Cuando son monofilamentos, evita que los gérmenes se adhieran a las fibras. Lo que mayormente pasa cuando son multifilamentos. A veces también hay reacción adversa, hay un efecto de antígenos. Como son sedas, son de origen natural, en algunos pacientes hacen reacción a la seda, al lino. Entonces, por ciertas características se prefiere que sean
no absorbibles de origen sintético. ¿Y cuáles son de origen sintético? El nylon y el prolene. ¿Se entendió esa parte, doctores? Doctores, ¿se entendió? Por favor. Sí, doctor. Sí, ok. ¿Sí? ¿Alguna duda? Por favor, que quede claro de esto. Es una pregunta clásica que va a venir en el examen de hilos. No es el tema, pero sería bueno conversar, no se olviden. Entonces tenemos hilos no absorbibles y absorbibles. Vamos a hablar del absorbible, así nomás a grosso modo. Los no absorbibles tenemos de origen sintético y de origen natural. De origen sintético tenemos el nylon y el prolene, que son monofilamentos. Y de origen natural, vegetal o animal, tenemos la seda y el lino, que son multifilamentos. Muy bien, muy bien, excelente. Seguimos. Y algunas características, acá el ejemplo que me mencionaba, la utilización de drenes, por ejemplo, acá se hizo este es un artículo en el cual se compara los drenes, sobre todo en la cirugía cuando hacemos suturas, anastomosis, ¿sí? Se ha hecho una anastomosis y se recomienda dejar un dren, sobre todo en pacientes desnutridos, pacientes con hipoalbuminemia, pacientes anémicos, una cirugía de emergencia, a un adulto mayor. Y esto es importante porque según este artículo se mencionaba que se evidencia, nos ayuda en el transcurso de los días, nos dice pues, a través del DREN, algo raro está pasando. Lo que si no hubiera DREN sería un poco más difícil, porque tendría que pasar más días, tendría que tomarle una tomografía, el paciente tendría que estar en un cuadro séptico, tendría que estar chocado y el pronóstico sería más engorroso. Entonces, ahí la ventaja de poner un DREN, ¿sí? Ya cuando mañana hablemos de shock y veamos las características, vamos a ver por qué es importante hacer el diagnóstico, ¿eh? Pero los drenes nos ayudarían a que el paciente no llegue a un shock. A los 3, 4 días, cuando el paciente comienza a comer, a través del dren podremos ver filtrado si hay una dehiscencia de la anastomosis. Acá dice, por ejemplo, en este artículo habla que el 30% de evidencia su eficacia porque reduce la tasa de mortalidad del paciente durante el postoperatorio. O sea, la utilización de los drenes en cirugía o sobre todo donde se hace anastomosis, es importantísimo, sobre todo para avisarnos de que algo puede pasar o está pasando. ¿Se entiende esta parte, doctores? ¿Doctores? ¿Doctores? Doctor. ¿Sí? Entonces, en cirugía, mayormente cuando hacemos anastomosis, se deja drenes, que son importantes para evaluar algún tipo de fístula de dehiscencia de sutura. Esto sería la aplicación de lo que estamos revisando. Hay que tener mucho cuidado también con los tubos de drenaje. Cuando son muy rígidos, muy duros, pueden producir perforaciones, como es el caso de este reporte de esta revista mexicana, en la cual nos habla de una perforación secundaria a un dren, en este caso un dren tubular. También hay que tener mucho cuidado con los drenes. Tienen su tiempo de acción. A veces en apendicitis hay que dejar drenes que no sean, que sean flexibles, que no sean rígidos, porque pueden dañar el intestino y pueden producir perforaciones. Por favor, cualquier pregunta, por favor. Ya. El más conocido, el Dren Penrose, lo que vamos a utilizar, es un de látex, funciona por gravedad, flexible, material es económico. Lo malo que es bidireccional, así como puede salir secreción, también es una puerta de entrada. Lo importante acá, estos drenes que cumplan su función, una vez que cumplan su función, deben ser retirados. Se menciona que deben ser retirados 2 centímetros por día.
Si veo que no hay secreción, no hay pus, yo debo estar retirando 2 centímetros por día del dren. De tal forma que en 3, 4 días debe retirarse del dren. ¿Se entiende esta parte, doctores? ¿Sí? Los drenes no pueden estar todo el tiempo. Hay que tener mucho cuidado cuando colocamos drenes. Los drenes de Jackson Prats, que serían los mejores, el problema es el costo. Es una aspiración, presión negativa, evita los accesos abdominales y son los recomendables. El gran problema son los costos que existen entre el dren Penrose y el dren de acción activa. El costo es. Ya. Vamos a este video, doctores. Estirando piel de región a realizar. A ver. Doctores, ¿se ve el video, doctores? Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, miren, acá esto me refería el tipo de hoja de bisturí, miren. Esta hoja de bisturí, ¿se ve el puntero, doctores? Sí, ¿Sí? doctor. Ya, miren, esta hoja de bisturí es el número 11 o número 15. Del 11 al 15 es así, esta forma. Termina en punta casi. Entonces, es ideal para acceso, para drenar acceso, ¿sí? O incisiones pequeñas, que se pueda controlar con... Este tipo de bisturí puedo controlar con la mano. Entonces, es mango 3, hoja de bisturí 11 o 15. Ya. Entonces, se realiza el procedimiento, se hace la incisión sobre la zona de mayor flogótica. Está saliendo la pus, se procede a realizar el aplastar para favorecer el drenaje. Se ha puesto los campos estériles, acá se ha fijado los campos estériles, importante. Muy bien. Excelente, está drenando, importante. Ya, esta es otra forma. Ya. ¿Se acuerda que antes utilizábamos una Kelly? ¿Se acuerda, doctores? Sí. Ya, en Sí, este doctor. caso, el personal de salud está utilizando una jeringa para hacer un lavado del acceso. O sea, otra forma, otro tic. Uno podría hacer con una pinza o otro método podría ser con una jeringa, hacer un lavado con cloruro de la cavidad del acceso. Ya. Esta es la forma de cómo se coloca el dren. Y el dato importante acá es cómo lo fijan. Es un dato importante. Se coloca el dren, estamos colocando el dren. Interesante, se coloca el dren y vamos a fijar. La pregunta es, ¿qué tipo de hilo vamos a utilizar? ¿Recuerdan? ¿Qué tipo de hilo, doctores? ¿De Doctores, seda? de seda, ¿sí? Seda, no absorbible. Absorbibles. Excelente, doctora, muy bien. Ya está. Muy bien, ya. Fíjense cómo va a fijar el doctor, es importante. Vamos a fijar, ya. Está fijando la herida. Muy bien, es una forma de fijar. Excelente. Para evitar que el dren se meta o salga o se retire y no cumpla su función. Muy bien. Muy bien. La forma correcta de cómo agarrar la pinza, el portaagujas. Y acá también es una forma de cómo hacen los nudos, ¿sí? Podemos aprovechar para hacerla. El cabo distal, el cabo proximal y hace la sutura. Muy bien. Excelente. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? Doctores, ¿alguna pregunta? No, doctor. No. Todo claro. Ya. Una de las patologías que frecuentemente van a hacer ustedes en la práctica privada o en los consultorios es el drenaje de acceso. Más o menos esa es la secuencia. Lo complementan esto con la primera parte y el video para que tengan una idea cómo se realiza un drenaje. Un drenaje de un acceso, ¿sí? Y colocar el dren. Muy bien. Excelente.
Vamos a ver algunos tipos de drenes especiales. Ya hemos mencionado el dren de Kier, sobre todo para vías biliares. Es tipo diagnóstica. Acá está la imagen que se tomó la colangio. Se ve las vías biliares, la hepática derecha, la hepática izquierda, la hepática común, el colédoco. Acá hay un stop que no permite que pase. Este es el dren Kier, la forma del dren Kier, que está en una bolsita para medir. Muy bien. Ya. ¿Se ve el video, doctores? Diga, ¿se ve el video? ¿Sí? ¿Doctores, se ve el video? Sí, doctor. Ya, acá vemos dos tipos de drenes, un tubular y un laminar. Uno que va en vías biliares y otro está en el espacio de Morris. Muy bien, excelente. Un dren laminar y un dren tubular. Dos tipos de drenajes. Muy bien. Entonces, para colangitis, como drenaje importante, sobre todo en patologías tipo colangitis, el drenaje de vías biliares, en la primera intención es hacerse una CEPRE. Si no se hace una CEPRE, la colocación de un dren Kier es vital, sobre todo en colangitis. El otro que el dren especial es el dren torácico, que ya todos hemos hablado. Cuando hay neumotórax, hemotórax, quilotórax, empiemas. Ya, un dato importante, cuando hay empiema, casi tiene las mismas características que la sangre, ¿sí? A la placa. La diferencia es que en el empiema va a haber fiebre, el paciente ha tenido un proceso infeccioso, una patología infecciosa, de repente ha tenido tuberculosis. En cambio, cuando es hemotórax, hay ese predominio de pacientes politraumatizados. Entonces, ¿cuándo utilizar el drenaje torácico? Sobre todo en neumotórax, hemotórax, quilotórax y empiemas. ¿Se entiende esta parte, doctores? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. excelente. Muy bien. La imagen de esto, si el paciente tiene fiebre, tiene antecedentes de una neumonía, ¿en qué pensarían? ¿Hemotórax o empiema? ¿Qué me dicen, doctores? Empiema. Excelente, doctora. Muy bien. Recuerden que para el examen del MIR, examen de residentado, ponen casos clínicos. Esa es la idea. El examen del MIR es el examen que dan de residentado para irse a España. ¿Sí? Y la mayoría de los exámenes son tipo caso clínicos. Muy bien. Acá tenemos un drenaje torácico es importante. Es lo que vamos a hacer en pacientes en emergencia, cuadro de neumotórax. Este es el neumotórax, como he visto. Acá un paciente en la cual se hizo drenaje. Estos son los pacientes que llegan al hospital politraumatizados con su drenaje. Ese paciente tiene una colostomía. Abajo tiene un dren Penrose y tiene su drenaje torácico. Los drenajes permiten la expansión de los pulmones, es vital. Sin drenaje no se expanden los pulmones. Vamos a ver esto también me parece interesante. A ver. ¿Cómo se coloca un dren? A colocar la sonda endopleural. Colocar un drenaje entre el quinto y cuarto espacio intercostal, entre el cuarto espacio intercostal, entre la línea axilar anterior y la línea axial media. Se infiltra, ahí está, se infiltra, se coloca anestesia, coloca la anestesia. Ya de una vez que se ha colocado la anestesia, ¿recuerdan qué tipo de anestésicos locales utilizamos? ¿Qué me dice? A ver, ¿qué tipo de anestésicos? ¿Recuerdan? La clase de ayer. ¿Qué anestésicos, doctor? ¿Se acuerdan? Bupivacaína, lidocaína. Excelente, muy bien, felicitaciones. Muy bien, ya entonces, acá, mira, es un dato importante. Recuerden que la lidocaína es la que tiene efecto en 5 minutos. Por eso que, mire, el doctor ha puesto la anestesia. A ver, vamos a repetirlo acá, por acá, por acá. Y ahí está poniendo la anestesia, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí, doctores? ¿Estamos de acuerdo? Mire, está poniendo la anestesia y él, una vez que ha puesto la anestesia, prepara su material. Hasta que pase por lo menos, cuando es lidocaína, más o menos es después de 5 minutos, es cuando se presenta el efecto de la lidocaína. Entonces, él le da tiempo para que se prepare su material y todo eso. Si fuera bupivacaína, sería un poquito más, 10 minutos.
Entonces, y acá realiza el procedimiento. Ya hizo el corte, pone su pinza de Kelly para disecar por encima de la costilla, hay que tener mucho cuidado, no por debajo de la costilla, y coloca el dren en este dren tubular, el dren torácico. Es importante. Este es un dren activo, porque está conectado, van a ver ahora. Trabaja con presión y acá está fijando. ¿Con qué tipo de hilo? ¿Se acuerdan? ¿Hilo absorbible o no absorbible? Doctores, No absorbible, doctor. no absorbible. En este caso, por el colorcito, parece que fuera sedita. Muy bien, excelente. Este es un tipo de drenaje activo. Muy bien, doctor. Felicitaciones, muy bien. Otro tipo que hablamos de ayer es la paracentesis, es una forma de drenaje. Cuando sean internos de medicina, el paciente viene con ascitis, mayormente pacientes cirróticos, de pacientes con neoplasias intestinales, van a hacer ascitis. En pacientes nefrópatas también van a hacer ascitis. Entonces, esto produce un problema de insuficiencia respiratoria. Entonces, lo que tenemos que hacer es un drenaje. Un drenaje de una paracentesis. Colocamos la anestesia y colocamos el dren. Y a través de eso vamos eliminando el líquido, en este caso la ascitis. Como dice la figura, ascitis. Se recomienda no máximo 1 litro, 2 litros, siempre con su vía, porque puede producir una descompensación, puede producir hipotensión. Eso es lo que va a hacer en el internado. Cuando estemos rotando en medicina interna, viene el paciente con una cirrosis, viene con el estómago distendido, le falta el aire, no puede caminar, no puede hacer deposiciones, dolor, y lo que tomamos en ecografía encontramos líquido. Entonces ya, vamos a su paracentesis evacuatoria, para que el paciente esté tranquilo. Ya, entonces lo ponemos el dren, el tubito, y estamos nuestras 2 horitas esperando al paciente. Justo a la hora del almuerzo, ya nos quedamos sin almuerzo. Eso es lo que vamos a hacer en medicina interna, drenaje de paracentesis, drenaje de ascitis. Muy bien, excelente. La otra que hablamos, el drenaje, la colocación de sonda Foley, también es una forma de drenaje, de las vías urinarias. Acá este paciente, la característica de este paciente es con una hernia inguinoescrotal gigante, un poco más difícil, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Cuando tienen hernias hay que ubicar bien la uretra para colocar la sonda. A veces no se puede ubicar la uretra por la hernia, que es complicado. Hay que tener mucho cuidado. Lo otro procedimiento que hablamos también de ayer es la colocación de sondas nasogástricas. Es una forma de drenaje, sobre todo en pacientes obstruidos. Esta es la sonda nasogástrica, una sonda de Nelaton. Se mide, ¿cómo se coloca? Se mide de la nariz hasta el pabellón auricular y de ahí hasta la apéndice sifoides. Esa sería más o menos la dimensión de una sonda hasta donde voy a colocar. Entonces tengo mi sonda nasogástrica número 14. ¿Y cómo lo coloco? Midiéndolo primero. Mido de la nariz hasta el pabellón auricular y hasta el apéndice sifoides. ¿Para qué sirve? Para descomprimir y al mismo tiempo también, en algunos casos, cuando tienen algún problema de lesiones a nivel de la boca, neoplasias de orofaringes, cuando tienen traumatismos nasales, esto nos permite alimentar. Cuando el paciente no puede masticar, alguna patología bucal, oral, entonces a través de la sonda nasogástrica lo podemos alimentar. Sirve para descomprimir y también sirve para alimentar. Ahora, no necesariamente, a ver, disculpen. Esta es una sonda nasogástrica, ¿sí? Nasogástrica. ¿Se entiende? Naso, nariz, gástrica, de la nariz al estómago. En algunos casos, he puesto esta fotito porque en algunos casos es difícil colocar en nasogástrica. ¿En qué casos? En el caso que tenga una fractura, que tenga una lesión, un tabique desviado, entonces tenemos que colocar orogástrica. Entonces acá tenemos una sonda orogástrica, boca, estómago. ¿Se entiende esta parte, doctores? ¿Se entiende, doctores? Sí, doctor. Entonces, esta sonda la puede ser nasogástrica o orogástrica. Muy bien. Acá un ejemplo interesante que siempre lo presento. Estas sonditas también nos pueden ayudar para nutrir. Nutrir, es importante.
Acá, a través de estas onditas, este paciente tiene un intestino corto y acá tiene una sondita Foley. ¿Se ve la sonda Foley, doctores? ¿Sí? ¿Doctores? ¿Se ve la sonda Sí, Foley, doctor? doctor. Sí, Ya. doctor, sí se ve. El paciente, porque tiene un intestino corto, debe nutrirse tanto por la boquita y tanto a través de esta sondita. O sea, acá hay está conectado al intestino y a través de es complementario. Tiene una alimentación oral, pero como el intestino es corto, rápidamente le elimina. Entonces, para favorecer la nutrición, tiene una nutrición enteral. A través de esta bolsita, estamos nutriéndole al paciente con una sondita. Esa es otra forma de nutrición, una nutrición enteral. Muy bien. Ya estamos terminando. Las complicaciones. Hay complicaciones, sí hay complicaciones. Pueden producir fístulas, si son rígidas, lesionan el intestino. Pueden producir cuadros obstructivos. Pueden producir algún tipo de sangrado. Mayormente eventraciones, si se pone el dren sobre la herida y no se sutura, se infecta la herida, en ese caso pueden producir eventraciones, pueden ser infecciones retroaccesos, pueden producir prolapsos por ese dren. Si la abertura del dren es muy grande, puede salir una asa intestinal o perforar la asa intestinal. Muy bien. Esto es casi lo primero que hemos hablado de un drenaje de acceso. Es importante hacer un diagnóstico adecuado de un paciente. Esos pacientes siempre van a tener dolor. Cuando se habla de accesos, va a haber dificultad para movilizar, va a haber va a haber fiebre, va a haber enrojecimiento, zona flebótica. Entonces, lo primero que voy a pensar es un acceso. Paciente con dolor, aumento de volumen, dificultad para movilizarse, zona flebótica, con presencia de pus y fiebre, debo estar pensando en un acceso. Puedo pedirle un hemograma, su hematocrito, y hay que drenar ese acceso, es importante drenar, con sus antibióticos, todo. Otro ejemplo son esto sería a nivel de consultorio. Ahora, a nivel hospitalario, son los accesos intraabdominales, las colangitis, en el cual el paciente viene con fiebre, dolor, ictericia, en la cual hay que hacer un drenaje de estos pacientes, hacer un drenaje, colocar un drain care. Es importante colocar un drain care que facilite el drenaje de la colección, de la pus. Y acá es otra imagen importante, es un paciente que viene con un quiste hidatídico. Este paciente es un paciente que viene de Huancavelica. En Huancavelica hay una patología frecuente que son los quistes hidatídicos, quistes a nivel del hígado. Entonces acá en este caso se pone dren perros y drenes tubulares que favorecen la secreción. Tiene mucha relación con los carneritos. Cuando hay contaminación por el berro, las hojas contaminadas, entonces en este caso se hace el drenaje del quiste y se coloca drenes tubulares. Un dren tubular y un dren laminar. Para un tipo de incisión, una incisión tipo Kocher. Cuando hablamos de incisión, especialmente incisión tipo Kocher se utiliza para hígados, porque se utiliza en zonas que agarra todo lo que es patología hepática, y colocamos nuestros drenes laminares y drenes tubulares. Este es un paciente con un quiste hidatídico. Muy bien. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta? Doctores. Doctores, ¿alguna pregunta? Doctores, ¿alguna No, pregunta? doctor, todo claro. Todo claro. No, Muy doctor, bien. aún no. Excelente, todo claro. Ya vieron la importancia de los drenes. Es importante, sobre todo en los procedimientos menores, en heridas infectadas, en accesos, en colecciones. Es importante. Siempre es bueno que cuando vayan al serum o vayan al internado siempre tengan un Dren Pen Ross, que va a ayudar bastante. O si no, también con un dedo de guante nos puede ayudar bastante como una especie de Dren. Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado la clase de drenes y drenajes.
quedaría la clase de shock en cirugía. No habiendo ninguna pregunta, ¿todo claro, doctores? ¿Sí? Doctor, una Yo- consulta. Sí, sí, por favor, La- doctor. ¿La sonda orogástrica también se usa para descomprimir? También, doctorita, sí. Por ejemplo, este paciente, por ejemplo, muy buena pregunta. Miren, un dato vamos a ver, todo paciente, ya, vamos a ver la patología. El paciente es obstruidos. Cuando hablamos de obstrucción intestinal, pueden ser altas, intermedias o bajas. Mayormente las intermedias las altas, disculpen, cuando son síndrome pilóricos, en este caso, van a presentar este tipo de colección. ¿Ven el color, doctores? ¿Ven el color, doctores? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Les parece como huacataidi? Han hecho de espinaca, por ejemplo, han hecho sopa de espinaca, algo así. Esta es la característica de un paciente obstruido. Normalmente, cuando colocamos una sonda orogástrica, el color debe ser un color medio amarillito, medio amarillo petróleo, así amarillo más que todo. Como el agüita de manzanilla, así más o menos. Pero cuando vemos este color verdoso, ya estamos hablando de un cuadro obstructivo. Posiblemente este paciente tiene un cuadro obstructivo y para favorecer la descomprensión, el estómago se distiende y si se distiende el estómago, esto produce dolor. Recuerde que una distensión de una asa produce dolor. Se distiende el peritoneo parietal y esto produce dolor tipo cólicos. Entonces, a través de una sonda nasogástrica, trato de descomprimir, eliminando el líquido intestinal y los gases. Y cuando hay obstrucción, este es el color característico. Cada vez que coloquen una sonda, el paciente viene distendido, viene globuloso, doloroso, y le colocan la sonda nasogástrica o sonda orogástrica y ven este tipo de color, piensen en un cuadro obstructivo. Así un color medio espinaca, tipo huacatay, sin perdón. En este caso, como le decía, no se pudo colocar en la nariz, tuvo que colocarse en la boca. Posiblemente el paciente parece que tenía una fractura nasal. Entonces, al tener una fractura nasal, era imposible nasogástrica. Entonces, tuvo que colocarse por la boca. Es importante también descomprimir, porque se acuerdan que ayer hablábamos de la neumonía aspirativa. Entonces, si no descomprimimos este estómago, este paciente al momento de entubarlo, se puede aspirar. Y al aspirarse nos produce una neumonía aspirativa o una neumonía química por el ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, sirve para descomprimir, sobre todo en cuadros obstructivos y viendo las características de este drenaje. Si vemos que es verdoso como guacatay o como un jugo de espinacas, en algunos casos cuando pasan los días sale como chicha de jora, así todo maloliente, así es cuando se habla que un cuadro de mayor envergadura, mayor obstrucción. Mayormente el color debe ser como agüita de manzanilla, clarito tiene que ser, y no tener un color fétido. Sobre todo se utiliza para cuadros obstructivos. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Alguna otra duda, por favor? Doctor, en el caso de los drenes Penrose, Sí, ¿esos se doctor. usan solamente en cirugías gástricas o hay tamaños de drenes Penrose? Ah, ya, muy bueno. Mira, las preguntas de los drenes, por ejemplo, en el serum van a utilizar en heridas contaminadas. O sea, hay medianas, de diámetros pequeños, medianas y grandes. Por ejemplo, para heridas es recomendable medianas nomás. Es importante cuando soliciten, vamos a ver acá, hay unas medidas, hay medidas medianas, pequeñas y grandes. Entonces, para las cirugías que van a hacer en el serum, deben ser pequeñas o medianas. Hay que ser no tan anchas como son para cirugía general. La idea es que estos drenes no cortarlos por la mitad. La idea es para que funcionen, deben mantener su característica. Vamos a pasar rápidamente para ver la idea que sea. Ahí está. Este es un dren, por ejemplo, este es un dren, ven la figura, este es un dren pequeño, a diferencia de esta que es más ancho, ¿sí? Entonces, esto sí lo puedo utilizar en una herida, en un acceso. En cambio, esto no, esto sí sería para cirugía
de abdomen, un poquito más ancho. Hay diámetros de Penrose. Es importante. O sea, si voy al serum, de preferencia que sean pequeños, diámetros pequeños nomás. No hay que cortarlos por la mitad, porque justamente tienen como una especie de de cavidad en el centro y esa es la idea que funcionen, ¿sí? Porque funciona por gravedad, por capilaridad. Entonces hay dimensiones. Donde está el puntero es especialmente para heridas y el del lado derecho es especialmente para cirugías de abdomen. Estos drenes son los que más utilizamos en la práctica, tanto en el serum, en el internado, ¿sí? Por el costo más fácil de obtener, ¿sí? Por decirle, pues este dren vale 5 soles, 10 soles. El otro dren vale como 150 soles, 100 soles. Bastante las diferencias. Las diferencias son abismales. Muy bien. ¿Otra pregunta, doctores? ¿Alguna duda, por favor? ¿Sí? ¿Todo claro, doctores? Doctor, Doctores, con claro, respecto a la sonda nasogástrica, doctor, ¿el color verduzco que sale es exactamente porque se encuentra en la parte intestinal o a qué se debe ese color? Muchas ya. gracias. No, si no sabes que conforme pasan los días, las horas, no hay un buen tránsito intestinal. Entonces, el jugo gástrico, el jugo pancreático, tiene a estancarse y tiene a migrar ese color. O sea, está bien colocada esa sonda. O sea, a ver, vamos a ver la idea es, no se olviden, esto es un tip. Cuando vayan al internado o al serum, al internado o al serum, la forma de colocar es así. Ponen al paciente, vamos a ver. Las parasintesis van a ser el pan de cada día cuando estén en internado, eso sí van a ser, ahí se van a divertir. La sonda Nasfollen también que está revisando, practicando, ya. Mire, ya, de preferencia se mide, es vital. Mayormente estos drenes son 40 centímetros en promedio. Número 14 es para adultos, número 14 para adultos, número 14 para adultos. No se olviden, para niños más es 20, más pequeños son. Ya. A ver, ya, esto va. Esto se ha medido, se ha colocado, y esta secreción nos habla de que hay un stock, que ese jugo gástrico, ese jugo intestinal, no está pasando. Y al pasar los días, ha cambiado de color, ha migrado de color. Entonces nos habla de un cuadro obstructivo. Cuando es intestinal, como me preguntaba, y cuando hay tránsito, el líquido es bilioso. Es como el oro tipo petróleo, ¿sí? O sea, cuando supongamos que el paciente no está con un cuadro obstructivo y no he puesto en la sonda, he puesto un poquito más allá en el intestino, va a salir un líquido medio amarillento tipo petróleo, que es la forma de la bilis, que es diferente a este color que es un verdoso, que esto sí nos habla de un cuadro obstructivo. Entonces, como les decía, las ondas nasogástricas van a indicar de qué patología posiblemente estemos hablando. Y esto tiene que relacionarse con la clínica. Si el color es, como les decía, medio agüita de manzanilla, medio Inca Kola o medio oro, medio petróleo, posiblemente ese es del tránsito intestinal, está colocado en el duodeno, junto a la desembocadura del colédoco, a nivel de la ampolla, la segunda porción. Pero en cambio, si vemos un color verdoso, así verde oscuro, ya es otra patología. Estamos hablando de otro cuadro. Posiblemente este paciente tenga distensión, tenga vómitos, tenga algún síndrome obstructivo que no favorece el paso del líquido intestinal. Entonces, cada vez que colocamos una sonda, hay que saber las características, qué color es, la cantidad también. Posiblemente cuando hay cuadros obstructivos, esto va a haber 2.000, 3.000, 4.000 de secreción a través de la sonda nasogástrica o sonda oral. En cambio, cuando hay buen pasaje, es 100, 50, es mínima la secreción. Cuando hay una obstrucción, aparte de ser verdosa, vamos a estar hablando de secreción
que va a salir por esa sonda más o menos 2.000, 3.000, hasta 4.000 en algunos casos. Porque no hay pasaje. Recuerden que la saliva es 1.000. El jugo gástrico es otro más o menos 900. El jugo pancreático 800. Ahí en esos tenemos casi 2.000, 2.600. Más el jugo gástrico, hablamos más o menos de 3.000, ¿eh? De todo lo líquido que pasa por el duodeno, por el intestino delgado. Entonces, siempre ver las características del drenaje a través de la sonda. Si ven un amarillo claro, un amarillo medio petróleo, así un amarillo como oro, en ese caso estamos hablando de bilioso, o sea que hay un pasaje, la sonda está en la segunda porción. Pero cuando está color verdoso, oscuro, como el guacatá y como la espinaca, y a eso vemos que hay un drenaje a través de la sonda, más de 1.000, 2.000, 3.000, entonces estamos hablando de un cuadro obstructivo. Y posiblemente sería recomendable tomarle una placa de abdomen simple de pie para ver niveles. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias por la pregunta. Todo en medicina tiene bastante relación, es importante, es vital. En cirugía tiene que ver mucho la nutrición, todo paciente, por eso que se colocan sondas nasales, es importante. Muy bien, entonces me parece que ya no hay ninguna otra pregunta, doctores. ¿Sí? Todo claro, por favor. Por favor, si tienen alguna duda o algo relacionado con el tema, háganme saber. Estamos para ayudar. En todo caso, si no sabemos, tendremos que revisar o leerlo. ¿Sí? No hay problema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Ya? Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias por gracias, su doctor. clase, doctor. Gracias, doctor. Buenas Gracias, tardes. doctor. Gracias.